¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de sistemas de potencia. Vamos a continuar con el tema de la capacitancia en las líneas de transmisión. En esta ocasión vamos a ver las expresiones para líneas trifásicas y vamos a detallar, vamos a abordar el ejemplo 5.2 de la bibliografía de análisis de sistemas de potencia de Granger y Stevenson. Bien, ya hemos visto en sesiones anteriores, de hecho en la sesión anterior, en el video previo, las expresiones para la diferencia de potencial debido a la carga sobre conductores eléctricos que llevan una cierta corriente. Aquí hay que recordar que necesitamos la diferencia de potencial en conductores para aplicarla en la expresión de capacitancia. Recuerden que la expresión de capacitancia es la carga, la cantidad de carga dividida entre una diferencia de potencial. Entonces para eso necesitamos una expresión para una diferencia de potencial. En esta ocasión pues tenemos la configuración para una línea trifásica de tres conductores con espaciamiento en triángulo y posteriormente veremos la configuración con espaciamiento en triángulo asimétrico. Este es un espaciamiento triángulo equilátero. Entonces aquí tenemos que la expresión para la diferencia de potencial entre los conductores A y B nos había quedado algo similar a esto en términos de distancias. Y en términos de distancias entre conductores, la distancia de entre conductor de la fase A y fase B, y en términos del radio físico de los conductores que aparecen en la línea de transmisión. Nos quedaba de esta forma la diferencia de potencial debido a la carga sobre el conductor A, carga eléctrica sobre el conductor A, y debido a la carga eléctrica sobre el conductor B. Hay que recordar que en un circuito trifásico vamos a tener una corriente en la fase A, en la fase B y una corriente en la fase C. Bien, entonces si nosotros queremos agregar un conductor C adicional a lo que habíamos visto en la sesión previa, entonces esa influencia del conductor C, de la carga sobre el conductor C, que va a influir en la diferencia de potencial A a B, va a estar determinado igual por una expresión similar en términos de logaritmo con la distancia que hay entre el conductor A y el conductor C. Entonces, si se fijan, estas distancias pues van a estar en el logaritmo, tanto en la parte del numerador como en el denominador del argumento. Recuerden que el logaritmo natural del 1 es 0, entonces realmente esta expresión nos indica que el efecto de la carga sobre el conductor C no tiene influencia sobre la diferencia de potencial AB, pero para efectos de desarrollar la expresión que nos va a servir para obtener la capacitancia en una línea trifásica, esto lo podemos incluir en la expresión de la diferencia de potencial AB. Entonces, esta diferencia de potencial AB, ya tomando en cuenta la carga sobre el conductor C, nos quedaría de esta forma, es decir, esta expresión incluida en la primera expresión nos quedaría algo como esto. Entonces, esta sería la diferencia de potencial entre el conductor A y el conductor B. De la misma forma, o de forma muy similar, podremos obtener la diferencia de potencial entre el conductor A y el conductor C, donde estaría la influencia de la carga sobre el conductor A, el conductor B y la carga en el conductor C. En esta ocasión sería la influencia de la carga del conductor B, la que no tendría ninguna aportación, logaritmo de 1 sería 0, pero se puede incluir aquí. Entonces vamos a usar estas dos expresiones, la diferencia entre A y B, diferencia de potencial entre A y B y la diferencia de potencial entre A y C, para seguir desarrollando la expresión de capacitancia para la línea. Si nosotros tenemos que si sumamos la diferencia de potencial A, B y la diferencia de potencial de B a C, podemos llegar a esta expresión. Sumando las dos expresiones de la diapositiva anterior, podemos obtener esta expresión. Aquí sumando estas dos expresiones, nosotros llegaríamos a esta expresión. Aquí si nosotros consideramos que es en una línea trifásica, la suma de las corrientes va a ser 0 si está balanceada, igual que la de los voltajes en cada una de las fases sería 0.
nosotros podríamos despejar la carga QA en términos de la carga sobre el conductor QB y QC. Hay que recordar que la corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica derivada de carga respecto al tiempo. Entonces nosotros tenemos que la carga eléctrica sobre los conductores van a cumplir la misma ley de equilibrio en el sistema trifásico que cumple la corriente eléctrica. Entonces, si nosotros consideramos en esta expresión de aquí, donde aparece QB más QC, consideramos que eso es igual a menos QA, nosotros podemos meter aquí menos QA. Con el menos podríamos invertir este argumento del logaritmo, pasar de en la parte de arriba y en la parte de abajo, entonces se volvería positivo este signo que aparece y podríamos juntar los dos logaritmos, lo cual nos quedaría 3 veces QA logaritmo de D entre R, esta expresión precisamente. Entonces, por otro lado, podríamos obtener otra expresión para esta diferencia, para esta suma de diferencias de potenciales. Sabemos que la diferencia de potencial entre A y B es raíz de 3 veces el voltaje de fase A neutro con un adelanto de 30 grados. Recuerden que hay un desfasamiento de 30 grados entre el voltaje de línea a línea y el voltaje de línea a neutro. Y además el voltaje de línea a línea es raíz de 3 veces mayor que el voltaje de línea a neutro. Esta expresión entonces la podremos dividir en estas dos partes. Raíz de 3 por el voltaje el fasor de línea neutro, fase A neutro, multiplicado por un fasor de unitario con un ángulo de 30 grados. Esto es lo mismo que escribir esta parte. Y este fasor unitario con ángulo de 30 grados lo podremos expresar en su forma rectangular. Ya saben, coseno de 30 grados más y seno de 30 grados nos daría este número complejo. Entonces esta expresión es la misma que esta. Por otro lado, también sabemos que la diferencia de potencial de la fase A a la fase C, aquí tenemos el diagrama fasorial, diferencia de potencial de la fase A a la fase C, perdón, de la fase C a la fase A, sería este fasor, que estaría desfasado 120 grados respecto al fasor de A a B, y este fasor de A a B está adelantado 30 grados respecto a el fasor de voltaje de fase A neutro. Entonces, este fasor de fase C a A tiene 30 grados más 120 tiene 150 grados. También podemos escribirlo al revés. En lugar de tener la diferencia de potencial de C a A, podríamos tener la diferencia de potencial de A a C. Esto implica ponerle un signo negativo a este fasor. Sería menos BCA. Entonces, visto de forma fasorial, esto implicaría pues mover 180 grados este fasor, desplazarlo 180 grados, entonces nos quedaría girado hacia acá. Este sería el fasor menos BCA o el fasor BAC, que estaría, si se fijan, 30 grados atrasado respecto al fasor de fase A al neutro. Entonces aquí aparece esa expresión. El fasor de AAC, fasor de voltaje BAC, es raíz de 3 veces el fasor de voltaje de fase A neutro multiplicado por un fasor unitario con un ángulo de menos 30 grados. Esto es lo mismo que hicimos aquí arriba. Entonces aquí este fasor unitario con ángulo de menos 30 grados sería raíz de 3 veces, perdón, este fasor unitario en su forma rectangular nos quedaría de esta forma. Entonces esta expresión es la misma que esta expresión. Entonces aquí tenemos que si nosotros hacemos la suma del fasor BA más el fasor BAC, el que acabamos de calcular, nosotros podríamos agrupar esta expresión más esta expresión, tienen un término común, raíz de 3BAN, raíz de 3BAN, podríamos factorizarlo y sumar estos términos de acá, de esta forma, los números complejos. Y aquí nos quedaría 0.86 más 0.86 sumados, sería algo así como 1.7, que es precisamente raíz de 3. Raíz de 3 multiplicado por raíz de 3 nos va a dar un 3 BAN. Entonces esta expresión se simplifica a 3 veces el voltaje de la fase A al neutro.
Esto nos va a servir para simplificar las expresiones. Tenemos que al sustituir esta expresión B a B, esta suma de diferencias de potenciales igual a 3 veces el voltaje de fase a neutro, en la expresión que teníamos aquí arriba, esta expresión que ya habíamos obtenido, aquí nada más vamos a igualar 3 veces voltaje de fase A al neutro. Entonces vamos a llegar a esta expresión. Se va a eliminar el 3 de ambos lados de la ecuación. Y vamos a tener una expresión del voltaje de fase a neutro para la línea trifásica. Esta es la expresión que vamos a usar para la expresión de capacitancia al neutro. Entonces, la capacitancia al neutro quedaría definida como la carga sobre el conductor A dividido entre la diferencia de potencial de fase A neutro, de la fase A al neutro. Y esto pues nos quedaría, usando esta diferencia de potencial que acabamos de obtener, nos quedaría esta expresión para lo que sería una línea trifásica con espaciamiento equilátero. Entonces todo se va a reducir simplemente a obtener la distancia entre conductores en la línea de espaciamiento equilátero, tener el radio del conductor, en este caso R va a ser el radio físico del conductor, que podemos obtener de tablas, K la constante de permitividad del medio, 8.85 por 10 a la menos 12. Las unidades de esta expresión van a ser farads en unidad de metro al neutro. Hay que recordar que esta expresión lo tuvimos para una longitud de 1 metro de conductor. Bien, por otro lado vamos a tener una corriente de carga. Recuerden que la corriente de carga es la corriente que se genera a través de la línea de transmisión y puede fluir al neutro. Por ejemplo, aquí está indicado una figura que ya habíamos visto, donde se indica la capacitancia entre conductores y la capacitancia al neutro. La corriente de carga es la corriente que puede fluir al neutro a través de la capacitancia que se forma. Realmente esto, aquí no hay ninguna conexión física, pero se había comentado anteriormente que estos conductores pueden formar un efecto capacitivo que nosotros no veríamos de forma así físicamente, pero se produce un flujo de corriente eléctrica aunque la línea esté incluso abierta. Entonces esta corriente a través de este efecto capacitivo o capacitancia se denomina corriente de carga y se puede calcular. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente por ley de Ohm. Si nosotros conocemos la impedancia capacitiva que hay aquí y conocemos la diferencia de potencial que hay entre las terminales de este capacitor, pues por la ley de Ohm podemos obtener la corriente de carga. Entonces esa corriente de carga, si nosotros conocemos la diferencia de potencial y la impedancia, pues podemos determinarla. Por ejemplo, podemos determinar la corriente de carga entre conductores si conocemos la diferencia de potencial de un conductor a otro y la capacitancia que hay entre ambos conductores. Determinamos la corriente de carga haciendo diferencia de potencial entre A y B, entre la impedancia capacitiva que los conecta, estos dos conductores, sería igual a voltaje B a B. Esta sería la parte de la impedancia capacitiva, si recuerdan. La impedancia de un capacitor sería 1 entre J omega C por la capacitancia. En este caso la capacitancia que usaríamos sería la capacitancia de fase A la fase B, si vamos a usar la diferencia de potencial entre A y B. Y esto pues simplificado nos daría esta expresión. J omega, omega es la frecuencia de oscilación, la frecuencia de la red eléctrica en radianes sobre segundo, capacitancia de línea A a línea B, voltaje entre línea A y línea B, y las unidades que tendría esto sería amperes por unidad de longitud. Recuerden que la capacitancia aquí nos quedó como farads en unidad de longitud, en este caso metro. Esta unidad de longitud pues va a depender de las unidades que tenga la capacitancia. Si está en farads por unidad de metro, aquí nos va a quedar amperes unidad de metro. Si la capacitancia está en farads en unidad de milla, pues aquí nos va a quedar amperes por unidad de milla. La corriente de carga cuando tenemos una capacitancia de línea neutro, por ejemplo aquí, la calcularíamos igual con ley de Ohm.
sería el voltaje, la diferencia de potencial de fase a neutro entre la impedancia, pero esta vez de línea neutro. Esta sería una impedancia capacitiva, puramente capacitiva, ya que estamos despreciando la resistencia, la parte resistiva de esta impedancia. Entonces aquí nos quedaría esta expresión finalmente, y otra vez en unidades amperes por unidad de longitud. Aquí hay que recordar que en esta expresión la capacitancia sería al neutro y el voltaje también sería al neutro. Entonces tendríamos la corriente de carga que se va hacia tierra. La capacitancia de una línea trifásica con espaciamiento asimétrico. Aquí nosotros tenemos una pequeña diferencia respecto a la configuración anterior. El triángulo anterior era un triángulo equilátero. En este caso el triángulo va a ser un triángulo escaleno. Tiene los tres lados diferentes, o puede tener, o simplemente pues tiene los lados diferentes, ¿no? Podría ser un triángulo rectángulo, etcétera. Simplemente no es un triángulo equilátero. Entonces, aquí vamos a considerar otra vez, como en el cálculo de la inductancia, una línea que tiene una transposición a cada tercio de la longitud total de la línea. Es decir, los conductores de la fase A, fase B y fase C van cambiando de posición a cada tercio de la línea de transmisión. Esto para balancear lo que es la impedancia de la línea de transmisión. Entonces, si nosotros tenemos que en el primer tercio de la línea de transmisión el conductor de la fase A está en esta posición, podríamos calcular la diferencia de potencial entre los conductores A y B, ya como vimos en las diapositivas anteriores, en términos de las distancias que hay entre los conductores A y B, y por supuesto entre la fase C. Aunque la fase C en este caso pues no aportaría, sería esto, no aportaría no, sí, en este caso sí aporta una cierta cantidad, digamos, total a lo que es la diferencia de potencial A y B, ya que el espaciamiento ya no está simétrico como en el caso anterior. Estas distancias sí serían ya diferentes y este logaritmo sería diferente de la unidad. Por lo tanto, este término pues ya aportaría. Entonces, esta sería la diferencia de potencial para el conductor, para cuando el conductor A está en esta posición, el conductor B está en esta posición y el conductor C está en esta posición. Después, cuando nosotros tenemos en el segundo tercio de la línea que cambian de posición, el conductor A pasa a la posición 2, esta sería la expresión para la diferencia de potencial entre el conductor A y el conductor B en términos de las distancias. Y cuando el conductor A pasa a la tercera posición, el conductor B pasa a esta posición y el conductor C pasa a esta posición, es decir, se completa la transposición en el tercer tercio de la línea. Tenemos esta diferencia de potencial ya en términos de las distancias y de los radios de los conductores. Entonces, otra vez, al igual que en la inductancia, nosotros obtendríamos el promedio de lo que sería esta diferencia de potencial. Sumaríamos estas tres diferencias de potencial, dividimos entre 3. Aquí me falta poner algún subíndice. Este sería BAB sub 1, BAB sub 2, BAB sub 3, que serían estas tres, este promedio. Entonces nos quedaría esta expresión ya agrupando las distancias. Aquí nos quedaría esta suma, que sería una expresión bastante larga, pero ya agrupando todas las distancias y con propiedades de los logaritmos podríamos alcanzar esta expresión, donde si se fijan aquí aparece que QC tiene un logaritmo, que la diferencia de potencial debida a QC tiene un logaritmo donde las distancias en el argumento del logaritmo, en la parte del numerador y en la parte del denominador, son iguales, y este término podría ser omitido. De hecho, pues aquí ya no aparece. Aquí, para pasar de esta expresión a esta expresión, si se fijan, aquí hay 1 entre 6 pi por k. Entonces aquí pasamos a esta expresión 1 entre 2 pi por k. Aquí se aprovecha que este término desaparece, y aquí tenemos que lo que se hace es que este término de las distancias de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 1, se saca una raíz cúbica y toda esa raíz cúbica se eleva al cubo, de tal forma que
aquí podríamos expresar todo este argumento en términos del cubo, todo el término elevado al cubo, tanto el numerador como el denominador, ya que r está al cubo. S3, esa potencia al cubo, por propiedades de los logaritmos, se puede pasar como coeficiente aquí, y después S3 se puede simplificar con este 6, por eso queda aquí un 2, y por eso aquí este argumento no queda con una raíz, no queda con un exponente al cubo. Este cubo de r al cubo desaparece al pasar de esta expresión a esta expresión, pero el d equivalente que aparece aquí sí queda con una raíz cúbica de estas distancias. Entonces es la forma en la que pasamos de esta expresión a esta expresión, con d equivalente, raíz cúbica de la multiplicación de las distancias. Tenemos entonces que esta expresión sería nuestra diferencia, que podemos obtener, esta diferencia de potencial entre el conductor A y el conductor C de la misma forma en la que hicimos para el triángulo equilátero. En esta expresión anterior teníamos diferencia de potencial entre el conductor A y el conductor B, pero de la misma forma que hicimos esa diferencia de potencial podemos obtener la diferencia de potencial entre el conductor A y el conductor C, para lo cual nos quedaría esta expresión en términos de la carga QA, la carga QC y por supuesto las distancias entre los conductores. Cuando nosotros realizamos la suma, como hicimos en la expresión del triángulo equilátero, tenemos que esta suma de voltajes de A a B más el voltaje de A a C sería 3 veces el voltaje de la fase A al neutro, lo cual pues simplificaría la suma de esta expresión más la anterior, que era esta, a algo como esto. Y nuevamente considerando que la suma de las cargas en un sistema trifásico, igual que la suma de las corrientes, si el sistema trifásico está balanceado, nos permitiría expresar, primero juntar estos dos logaritmos, factorizándolos con QB más QC, como está aquí, y al sustituir menos QA en este punto, en QB más QC, nosotros podríamos alcanzar esta expresión, donde dividiendo ambos lados sobre 3, nosotros tendríamos que el voltaje de la fase A al neutro nos arroja esta expresión. Finalmente lo que queremos es la capacitancia al neutro, para eso queremos la diferencia de potencial. La capacitancia al neutro sería la división entre la carga sobre el conductor A entre el voltaje de la fase A al neutro, y eso nos arrojaría la expresión final que estaríamos utilizando para una configuración de línea trifásica con espaciamiento asimétrico entre los tres conductores de las fases. Aquí esta distancia equivalente pues sería la raíz cúbica de la multiplicación de las tres distancias que aparecen aquí. La K sería la constante de permitividad del medio, 8.85 por 10 a la menos 12 farads metro. Y R pues sería el radio físico del conductor. Hay que recordar que aquí ya no usamos el radio medio geométrico como en la inductancia, sino aquí tenemos que usar el radio físico del conductor. Bien, esta es la bibliografía que estamos usando, de donde estamos sacando algunas figuras y el desarrollo de las expresiones. Lo pueden consultar. Y vamos a ver el ejercicio. Vamos a ver el ejercicio 5.2 de la bibliografía que acabamos de ver. Entonces, este ejemplo nos dice: encuentre la capacitancia y la reactancia capacitiva para una milla de la línea descrita en el ejemplo 4.4. Encuentre la reactancia capacitiva al neutro para la longitud total de la línea, la corriente de carga por milla y los megavolt amperes totales de carga. Si la longitud de la línea es de 175 millas y el voltaje normal de operación es de 220 kV. Bien, la línea a la que se refiere el ejemplo 4.4 es una línea trifásica que tiene conductores de tipo ACSR con nombre clave Drake y que opera a 60 Hz con espaciamiento como el que se muestra aquí. Es un espaciamiento en forma de triángulo en donde hay 20 pies aquí, 20 pies acá y 38 pies entre estos dos conductores. Aquí pues es muy sencillo estos ejercicios, lo único que necesitamos es la expresión que acabamos de ver para la capacitancia al neutro para una línea con espaciamiento asimétrico, que era esta expresión.
Entonces lo único que necesitamos pues son las distancias equivalentes. La distancia equivalente sería la raíz cúbica de las distancias de 1 a 2, multiplicación de distancia de 2 a 3 por la distancia de 3 a 1. Entonces estas distancias serían la multiplicación de 20 pies por 20 pies por 38 pies, nos daría la distancia equivalente que necesitamos. Y aquí tendríamos unidades, pies. Bien, necesitamos aquí en esta expresión el radio de los conductores. Esta R pues es el radio de los conductores. Esto lo obtenemos de tablas. Aquí tengo el anexo que viene en la parte final de la bibliografía, que son las tablas de características de conductores ACSR que proporcionan los fabricantes de conductores. Entonces buscamos aquí el conductor Drake, y tenemos que buscar la columna del diámetro físico, el diámetro externo. Recuerden que en esta ocasión ya no vamos a usar el radio medio geométrico que venía aquí, usamos el radio físico del conductor, que aquí no nos dan el radio físico, sino que nos dan el diámetro en la cuarta columna y está en unidades pulgadas. Entonces aquí el conductor Drake tiene 1.108 pulgadas. El diámetro del conductor 1.108 pulgadas. Entonces el radio sería, vamos a poner radio igual a 1.108 dividido entre 2. Esto sería en unidades pulgadas y esto también sería en unidades pulgadas. Aquí hay que recordar que en esta expresión para la capacitancia vamos a usar el logaritmo de la distancia de equivalente entre el radio del conductor, pero hay que poner atención en no usar unidades diferentes. Tenemos que usar, si usamos pies para D equivalente como está aquí, hay que usar el radio también en pies, mientras que lo obtuvimos de las tablas en unidades de pulgadas. Entonces tenemos que hacer la conversión. El radio en pulgadas, perdón, en pies. Tendríamos que hacer aquí una conversión. Hay que recordar cuántas unidades, cuántas pulgadas tiene un pie. Entonces un pie tiene, aquí me equivoqué, un pie tiene 12 pulgadas. Entonces esta conversión sería hacer, bien, esta conversión sería entonces un pie arriba y aquí 12 pulgadas abajo. Entonces habría que dividir esto entre 12 simplemente. Entonces esta conversión nos queda que el radio es igual a
4.6167 por 10 a la menos 12 ya convertido a pies. Entonces de aquí ya podemos usar esta expresión de la capacitancia al neutro. Voy a dejar el factor de conversión aquí. Voy a quitar este de aquí. Entonces la capacitancia al neutro sería, ya usando esta expresión, pues simplemente sustituyendo datos, lo voy a hacer acá abajo, el radio entre aquí, el de equivalente en pies, recuerden que tienen que ser consistentes estas unidades. Todo esto sería el algoritmo del logaritmo natural, y este K es 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces este resultado nos daría esta expresión, nos daría este resultado. Las unidades de esto serían farads o faradios en unidad de metro. Bien, ¿qué más nos pide el ejercicio? Nos pide reactancia capacitiva al neutro para la longitud total de la línea. Entonces la reactancia, recuerden, reactancia capacitiva sería X sub C, reactancia capacitiva, la podemos calcular como 1 entre omega por C. En este caso sería la capacitancia al neutro, lo que es lo mismo 1 entre 2 pi por la frecuencia por C al neutro. Entonces en esta expresión sabemos que la línea está operando a 60 Hz, sería la frecuencia de operación, y que la capacitancia es la capacitancia que acabamos de calcular. Tenemos esta parte aquí, simplemente realizar la operación y nos quedaría esta reactancia. Es una reactancia que, si se fijan, es bastante grande porque pues realmente la corriente que va a fluir hacia tierra va a ser poca. Hay una reactancia bastante amplia que va a limitar el flujo de corriente hacia tierra. Idealmente pues esta reactancia no debería existir, pero existe. Las unidades de esto serían ohms, por unidad de metro. Muy bien. Aquí nos piden bueno, aquí tenemos una longitud en millas. Entonces podríamos convertir esta reactancia en unidades de ohms por milla. De ohms por milla. Entonces, aplicando nuestros factores de conversión, una milla tiene 1609.3 metros. Entonces,
aquí tendríamos que multiplicar una milla en la parte del denominador. Vamos a tener que dividir entre 1609.3 metros. Esto va a ser nuestro factor de conversión. Aquí voy a quitar algo por acá y aquí vamos a aplicar nuestro factor de conversión para convertir simplemente a millas. Y el resultado de esto sería esto, cuyas unidades serían ohms por milla. Bueno, esto lo quería poner acá abajo y esto lo voy a dejar simplemente así. Entonces la reactancia para la línea total, la longitud total de la línea, que es lo que nos pide textualmente, reactancia capacitiva al neutro para la longitud total de la línea, que mide 175 millas, lo obtendríamos buscando eliminar estas unidades millas. Entonces dividiríamos, en lugar de multiplicar esta vez como en la inductancia, en la reactancia inductiva, haríamos esta división. Para las 175 millas dividiríamos entre la longitud total de la línea la reactancia que acabamos de obtener, que está en unidad de ohms, por milla, y esto nos daría un total de 1064. Aquí ya tendríamos simplemente ohms. Aquí nos piden además, veamos qué más nos piden. Nos piden la corriente de carga por unidad de milla. Hay que recordar que la corriente de carga va a ser la corriente que fluye. Por ejemplo, si usamos la capacitancia al neutro, sería la corriente que fluye a través de esta capacitancia. Si nosotros conocemos la diferencia de potencial en este capacitor o en esta capacitancia, podríamos calcular la impedancia de esta capacitancia y aplicar simplemente ley de Ohm. Entonces la corriente de carga y la piden en amperes sobre unidad de milla. Entonces hay que recordar las expresiones que habíamos visto anteriormente. Para la corriente de carga teníamos I carga igual a J omega por la capacitancia, si va a ser la capacitancia al neutro, que es lo que vamos a usar en este caso, esta capacitancia. Entonces vamos a usar la diferencia de potencial de fase a neutro. Entonces esta expresión vamos a omitir por un momento el número complejo. Esta expresión sustituyendo datos, tendríamos aquí omega sería 2 por pi por la frecuencia, que son 60 Hz. Tendríamos la capacitancia al neutro,
Aquí nos falta, bueno, podríamos convertir todavía esta capacitancia, como nos lo piden en unidad de milla, podríamos convertir esta capacitancia a unidad de milla o simplemente usar la reactancia. La reactancia capacitiva que nosotros tenemos, podríamos usar esta expresión, o recuerden que también podríamos irnos por otro camino, que es lo mismo. De hecho, aplicar la idea Ohm, que sería voltaje de la fase al neutro entre la impedancia capacitiva al neutro, por ejemplo, recordando que la capacitancia, la impedancia de este conductor no tiene parte resistiva. Bueno, de este capacitor no tiene parte resistiva, entonces nada más tendríamos esta reactancia de aquí. Entonces podríamos usar simplemente esta reactancia. Y aquí podríamos usar magnitudes para no ponerle un ángulo al voltaje, para no usar ningún ángulo. Entonces aquí podríamos usar, bueno, esto nos quedaría esto entre la magnitud de la impedancia. Como no tiene parte resistiva, pues quedaría simplemente la reactancia XC. Esto lo hago porque ya tenemos la expresión de la reactancia. Si no, podríamos convertir esta capacitancia al neutro a farads, a faradios en unidad de milla y usar esta expresión. Entonces aquí necesitamos el voltaje entre las terminales de este capacitor. Aquí nos están diciendo que la operación de la línea es de 220 kV. Este es un voltaje de línea a línea. Recuerden que en circuitos trifásicos siempre les dan cantidades línea a línea para el voltaje. Entonces 220 kV habría que pasarlos a voltaje de línea neutro. Recuerden que eso se hace dividiendo entre raíz de 3. Tenemos un factor raíz de 3 por allí. Y tendríamos 127 voltios. Podemos escribirlo de hecho aquí. Aquí podremos escribir 220.000 kV dividido entre raíz de 3 para obtener el valor línea neutro entre el valor de la reactancia en unidad de milla para que nos quede la corriente en unidad de milla. Entonces este resultado nos dará una corriente de 0.68 y esto va a ser en amperes unidad de milla. Y finalmente nos piden los megavolt amperes totales de carga si la longitud de la línea es de 175 millas. Bien, la corriente de carga para toda la longitud de la línea sería multiplicar esto por las 175 millas que corresponden a la línea. Vamos a ponerle aquí la corriente de carga de la línea. Sería esto multiplicado por las 175 millas. Este resultado nos daría 107.4 simplemente amperes. Aquí estamos manejando de hecho puras magnitudes, si se fijan. Bueno, aquí podría salir un ángulo, pero aquí sí es una magnitud. No estamos incluyendo un ángulo de fase.
Entonces, lo que nos están pidiendo al decirnos megavolt amperes, recuerden, estas son unidades de potencia, ya sea compleja o potencia aparente. Volt ampere es una unidad de potencia compleja o potencia aparente. Entonces nos están diciendo que esta corriente, al pasar por una impedancia, pues obviamente va a producir un flujo de potencia que se va a ir hacia tierra. En este caso es pura potencia reactiva, es un flujo de potencia de un capacitor, debido a un capacitor. Pero ese flujo de potencia, al fluir a través de la línea, puede producir pérdidas a través de la línea, si fluye a través del conductor, que tiene una resistencia R. Bien, entonces hay que recordar la expresión de la potencia trifásica compleja. Nosotros tenemos que la potencia trifásica la podemos determinar como raíz de 3 veces el voltaje de línea a línea por la corriente de línea conjugada. Si nosotros simplemente sacamos magnitudes de esto, aquí ya no tiene caso entonces el conjugado, podemos sacar aquí esto, de aquí podríamos despejar, de aquí ya podremos calcular la potencia. Entonces tendremos voltaje de línea a línea y la corriente a través de esta capacitancia. Entonces aquí pues simplemente sustituyendo datos, esto sería raíz de 3 veces el voltaje de línea a línea, que son 220 kV, 220.000, por la corriente. Bueno, en este caso no es corriente de línea, pero esta es la expresión que podemos usar, es la corriente a través del capacitor. En este caso vamos a ponerle corriente de carga. Es más, vamos a hacerlo en otra parte. La potencia de carga debida a la corriente en el capacitor. Vamos a ponerle corriente de carga. Entonces usaríamos una expresión similar a esto. Aquí, en lugar de usar corriente de línea, usaríamos la corriente de carga. Bien, ahora sí, esta expresión nos quedaría raíz de 3 veces voltaje de línea a línea por la corriente de línea que acabamos de calcular. Estamos usando solamente magnitudes para facilitar cálculos y esto nos quedaría este dato. Aquí, perdón, nada más estoy revisando los datos. Aquí sería 175. Esta operación la voy a repetir nada rápido. Son 175 millas, entonces la corriente de carga sería 119.31. Entonces este dato es el que se usa aquí. Este resultado sería de 4.54 por 10 a la 7. Esto sería unidades voltamperes, o lo que es lo mismo,
serían 45.46. Vamos a dejarlo así, redondeado. MVAs, megavolt amperes. Entonces esto es potencia aparente, pero recuerden que esto es a través de un capacitor, no hay parte resistiva, entonces realmente esta potencia, si nosotros tenemos la potencia trifásica, que es potencia real más potencia compleja, esta potencia corresponde completamente a lo que es Q, que es la potencia reactiva, y estos serían MV a R, megavolt amperes reactivos, con potencia real igual a cero. Recuerden que a través de un capacitor no pide potencia real. Bien, pues este sería nuestro ejemplo. Puede haber algunas diferencias respecto a lo que viene en la bibliografía. Pueden ser errores numéricos simplemente, pero el proceso que tienen aquí está correcto. Entonces, este sería nuestro ejercicio del día de hoy y espero que puedan hacer comentarios si tienen alguna duda y los revisamos. Entonces, después seguiremos haciendo diferentes sesiones y los veo en los siguientes videos. Muchas gracias, jóvenes.